Cacho, en el vídeo de hoy vamos a aprender a hacer límites utilizando el programa Máxima. Antes de empezar con ello, vamos a decir cómo se guarda un documento. Si tenemos un documento de Máxima, para guardarlo nos interesa ir a Archivo, Guardar como, le pondríamos el nombre que nos interese y lo guardaríamos con la extensión que aparece aquí, WXMX. Normalmente aparece por defecto. Si no le aparece, pues le ponéis el nombre que os interese. Listo. Límites. Lo guardo. Y de tal forma ya se ha quedado guardado lo que he hecho hasta ahora. De acuerdo. Vamos a empezar entonces a ver cómo se hacen los límites utilizando máxima. Para ello vamos a hacer 4 límites de distinto tipo. Empezamos con este primer límite, que es el número 12 de la relación que manejamos. Lo primero que vamos a hacer es introducir la función. Como es el primer límite, vamos a llamarle a la función f1 de x y meto la siguiente expresión. Vamos a meter comentario. Entonces, primer ejercicio. Y metemos la función f1 de x sería dos puntos igual. ¿Os acordáis que para meter la función se llamaba la función como quisiéramos, en este caso f1, introducíamos la variable f1 de x y luego metíamos dos puntos igual? En este caso la función es entonces x cuadrado menos 6 por x más 8. No os olvidéis siempre de incluir los paréntesis entre y otro cociente que es x menos 4. De esta forma ya hemos introducido la función que nos aparecía en el límite. Y ahora, para hallar el límite es muy fácil. Iremos a Análisis, Calcular límite y nos aparece la siguiente ventanita. En expresión introduciremos de qué función queremos hallar el límite. Pues en este caso a la función le hemos llamado f1 de x. Pues vamos a introducir f1 de x. Variable es la variable x y ¿a qué punto va? Pues hemos dicho que el límite es cuando x tiende a 4. Por lo tanto, en el punto sustituiremos el valor 4. Y le damos a aceptar y listo. Aquí tenéis opción de dirección a ambos lados, la de izquierda a derecha o el especial que sería el número pi o el e o el infinito o el menos infinito. Por ahora iba al número 4 y nos interesa por ambos lados. Damos a aceptar y listo. Y ya está. Ya he encontrado que el valor del límite es 2. Ya hemos terminado este primer ejercicio. Vamos a hacer un segundo ejercicio, que es el número 3 de la relación. Entonces, volvemos a ir a máxima, ponemos comentario que es segundo ejercicio y introducimos la segunda expresión, la segunda función, que es esta que tenemos aquí. Entonces, le llamo f2 por ser el segundo, f2 de x a toda la expresión que tengo por aquí dentro del límite. Entonces sería f2 de x, dos puntos igual para la definición de la función, introduzco paréntesis y pongo la raíz de x más 7, sqrt de x más 7, menos sqrt de x. Y todo ello estaba multiplicado por la raíz sqrt de 3 por x más 5. Todo eso lo estoy metiendo a través del teclado. Ya hemos introducido la función, que es la que tenemos aquí, y ahora debemos de hallar el límite cuando x tiende a más infinito. Pues volvemos a ir, por lo tanto, a la ventanita de Análisis, Calcular límite. Análisis, Calcular límite. ¿De qué expresión en este caso? La expresión f2 de x. Cuando x tiende a, y hemos dicho que es infinito, por lo tanto, le damos especial y le ponemos que es más infinito. Es lo que tenemos por aquí, más infinito. Muy bien, le doy a aceptar y ya está. Ese es el resultado, 7 por raíz de 3 entre 2, el resultado de este segundo ejercicio, que es el tercero de la relación. Vamos a pasar a un tercer caso. En este caso, ya sabemos que el resultado del límite
tiene que ser 41 y nos piden hallar el valor de k, ¿vale? Leemos el enunciado. Para que el límite de la siguiente función dé 41, haya el valor de k. Este es un ejercicio de una prueba de máxima, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Vamos a llamar f3 a toda la expresión que tenemos dentro del límite, a toda la función. Hallaremos el límite cuando x tiende a más infinito como hasta ahora y nos va a quedar en función de k. Y luego, igualando esa expresión que hemos obtenido a 41, despejaremos la k y obtendremos el resultado del problema que nos plantea. Entonces, pasamos al tercer ejercicio y vuelvo a meter f3 de x. f3 de x, que estaría definida como 11 por x más 4 por logaritmo. ¿Os acordáis que el logaritmo neperiano no se mete nunca como ln, sino que siempre se mete como log? El log de paréntesis y es un cociente. Pues para que el numerador nos quede en el numerador necesitamos otro paréntesis. 18 más k por x, que es la k es la constante desconocida, entre otro paréntesis, menos 92 más k por x. Entonces, la función nos queda del siguiente modo, ¿vale? Que es este que tenemos por aquí. Ahora, calculamos el límite como hasta ahora. ¿Os acordáis? Tenemos que ir al menú Análisis, Calcular límite. En la ventanita, en este caso, la expresión sería f3 de x. Y cuando x tiende a, pues a más infinito también pone ahí. Entonces vamos a poner especial e plus infinito. Aceptar y le doy a aceptar. Y como veis, queda el resultado en función de k. Por lo tanto, ahora tocaría el despejar esa k igualando ese resultado a 41. Vamos a hacer que lo haga máxima también. Para ello, lo que vamos a hacer es, al resultado que nos ha salido, le vamos a dar un nombre. Entonces, le puedo dar ese nombre, lo pongo por delante, le llamo L3. Le podría llamar del modo que quisiera. Le llamo L de límite y 3 porque estamos en el tercer ejercicio. Entonces, L3, como es un nombre que le asocio, pues L3 dos puntos. Y le doy el límite, ¿vale? Lo vuelvo a ejecutar. ¿Os acordáis, por lo tanto, para asociarle un nombre a algo, debemos de ponerlo por delante, debemos de poner ese nombre por delante, seguido de dos puntos, ¿no? Hemos puesto lo siguiente, L3, dos puntos, ¿sí? De esta forma, ya máxima sabe que si ejecuto L3, ese sería el resultado ese. Entonces, ahora nos interesa resolver la ecuación. Entonces, para resolver la ecuación, lo que vamos a hacer es ir al menú de aquí arriba de ecuaciones. Vamos a darle ecuaciones. Podemos utilizar resolver sistema lineal o algebraico o resolver simplemente. En este caso, como estamos hablando de una única ecuación, le voy a dar resolver. Me va a aparecer qué ecuación quiero resolver. Pues quiero que L3 sea igual a 41. Y de ahí la incógnita va a ser K. ¿De acuerdo? Meto la ecuación, el L3 es lo que me ha quedado resultado del límite. El enunciado me decía que tenía que ser 41, por lo tanto L3 va a ser igual a 41 y por favor despéjame el K. Lo despejo y ya he obtenido que el resultado de la K es lo que hemos obtenido aquí, 1210 entre 41. Y ese es el resultado final del ejercicio. ¿De acuerdo? Entonces, para resolver ecuaciones, pues vais al menú de ecuaciones, resolver. Y en la ventanita que os aparece, planteáis la ecuación. En este caso era L3, que era el resultado de este límite, igual a 41. Y la incógnita que queríais despejar era K. Muy bien. Y para terminar, vamos a hacer un cuarto ejercicio que lo tenemos planteado, que es el siguiente. Calcula el siguiente límite y este es otro ejercicio de otra prueba de máxima, ¿vale? Entonces,
Lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Lo primero de todo, introducimos la función. En este caso le vamos a llamar f4 y luego hallamos el límite. Entonces, f4 de x sería igual a 15 entre, son muy importantes los paréntesis, 11 menos 5 por exponencial. ¿Os acordáis de cómo se introducía la exponencial? El e 1 entre 4 menos x. Entonces, lo siguiente, miro si está bien metido, ¿vale? Si con el ESP me lío, le voy a decir que me vuelva a enseñar f4 de x y lo veo mejor. Es 15 entre 11 menos 5 por e elevado a 1 entre 4 menos x. Lo voy a comprobar y parece que sí, ¿vale? Por lo tanto, ahora debo de hallar el límite cuando x tiende a 4. Volvemos a ir a análisis, calcular límite. En este caso es de la función f4 de x y cuando x tiende a hemos dicho a 4. Entonces el punto que voy a sustituir es el 4. Le doy y me sale und. ¿Qué es esto de und? Und es lo mismo que indeterminado. Indeterminado. Undeterminate. Undeterminate. Es decir, no es capaz de determinarlo. ¿Vale? ¿Qué es lo que le pasa? Pues como hemos comentado en clase, la exponencial, si tendemos hacia el cero, bueno, hacia el más infinito, hacia el menos infinito, el resultado suele ser distinto. Por lo tanto, aquí nos está sugiriendo que deberíamos de hacer los límites laterales, ¿vale? Hacemos límites laterales cuando nos queda algo de ese tipo. Entonces, haciendo los límites laterales, volvemos a ir a análisis, calcular límite, recordar que la expresión era f4 de x, cuando x tendía a 4, y le voy a decir que lo calcule primero por la derecha, ¿vale? Ese es el resultado por la derecha. ¿Veis cómo ha introducido? Voy a poner aquí comentario derecha. ¿Veis cómo ha introducido? Pues le ha añadido el plus. Plus es por la derecha. Y ahora voy a volverlo a hacer por la izquierda y miremos qué es lo que queda. Volvemos a ir a análisis, calcular límite. La expresión era f4 de x cuando x tendía a 4 y vamos a poner por la izquierda. ¿Vale? Cuando vamos aquí le ponemos izquierda. En este caso nos va a aparecer minus. Luego por la derecha el límite es 15 entre 11. En cambio, eso por la derecha, 15 entre 11. En cambio por la izquierda es 0. Como sabemos, para que el límite exista, los dos límites laterales tienen que ser iguales. Por lo que aquí el resultado es que el límite no existe. El límite anterior, el límite pedido, no existe ya que los dos límites laterales son distintos. Entonces, hemos visto que en el caso de que nos salga indeterminado, nos interesa ver qué es lo que provoca esa indeterminación. Por lo tanto, hallar los dos límites laterales, que es lo que hemos hecho. Y eso es todo. Hemos visto cómo se calculan los límites, que es muy fácil. Hemos visto cómo se puede resolver una ecuación yendo al menú de ecuaciones y hemos visto que también se pueden hacer los límites laterales. Para terminar el vídeo, lo que vamos a hacer es guardarlo. Lo que hemos hecho hasta ahora lo guardamos. Como antes ya le hemos llamado al documento límites, ahora únicamente le vamos a hacer guardar. Y listo, ya lo tenemos guardado. Hasta la próxima, agur.